La dificultad es que el CNE es el responsable de todo lo relacionado con identidad y el registro electoral. Ok. Entonces, no puedes hacer ninguna modificación Claro. real, verdadera, sin que haya un CNE que la dirija. Él es Humberto Villalobos, experto electoral y responsable del proceso que llevó a demostrar que Edmundo González ganó las elecciones en julio del 2024. Hoy nos cuenta en cuánto tiempo se pueden hacer unas elecciones confiables en Venezuela y lo que se necesita para hacerlo. Espero que les guste. Hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos, echando para adelante, no queda otra. Mira, ¿en cuánto tiempo se pueden hacer unas elecciones en Venezuela? Mira, las elecciones tienen un proceso de preelección y Ajá, un proceso que es el real cronograma electoral. ok. Las dificultades que tenemos es que hay condiciones que no están dadas, tales Ujú. como el adecuado CNE y la otra muy importante, un registro que cumpla con las condiciones. Entonces, eso es lo que yo llamo el pre, y se Ok. necesita por lo menos 3, 4 meses para el pre, y la elección dura aproximadamente 6 meses más. Entonces, estamos hablando de 10 meses, sería un tiempo idóneo Ujú. para hacer todas las cosas que tenemos que hacer y darle la oportunidad a todos los venezolanos de que voten. 10 meses, ¿estás hablando desde el momento que ya tengamos CNE nuevo o incluyendo ese? Desde el momento que tengamos un CNE, porque la dificultad es que el CNE es el responsable de todo lo relacionado con identidad y el registro electoral. Ok, Entonces, no puedes hacer ninguna modificación claro. real, verdadera, sin que haya un CNE que la dirija, pues. Y con tu perspectiva o lo que conoces ahora, ¿te parece que deben votar todos los venezolanos fuera y dentro de Venezuela? O sea, la diáspora, o se debería hacer una elección antes sin diáspora? Bueno, la realidad, en los términos que nos están dando, ¿no? Si nos ubicamos en el escenario, ya nos dijeron que Sí, sí. probablemente vamos a tener CNE en 4 meses. Ok. Entonces, yo creo que eso es una buena oportunidad para hacer las cosas preliminares. O sea, porque no puedo empezar a estudiar dónde están los venezolanos de manera de irme preparando para que en el momento que tenga CNE, parte del trabajo esté adelantado. Entonces, hay cosas que se pueden hacer ya y Ujú, no entendemos por qué no se están dando, pero inclusive vamos a hacerle una propuesta al país en próximos días para ujú. que esas cosas se vayan haciendo. Hoy hace tiempo que ustedes estaban como organizando a los venezolanos afuera, o más allá de organizando, como sabiendo quién estaba dónde. ¿Eso es verdad o eso es fábula? Sí, 20 Venezuela tiene toda una estructura muy, muy importante y hemos tratado de generar centros en aquellos lugares donde estimamos que pueda haber más de 3.000 venezolanos. Ok. Centros de trabajo realmente, ¿verdad? Mm. Y tenemos alrededor de unos 1.600 centros ya identificados. Muchos de ellos ya tienen personas responsables, un grupo de 5 personas por cada uno de estos centros. Y creemos que a muy corto plazo vamos a tener muchos de estos centros con una estructura que nos permita hacer seguimiento y estar seguros de quién está en qué lugar. O sea, el registro electoral venezolano tiene dos grandes deficiencias. En el exterior hay no menos de 5 millones de venezolanos que actualmente están votando según el registro en Venezuela y adicionalmente tenemos 5 millones de personas menores de 30 años no inscritas en el registro electoral, ¿Cuántas personas, perdón? 5. 5 millones, Wow. porque se nos han ido juntando años. Claro, El claro, 24, el 25, el 26, cada año son 350, 400 mil personas que dejaste de inscribir. claro. Entonces, cuando tú sumas eso, ahí hay 5 millones de personas. Entonces, cuando tú hablas de que tienes un universo, sin entrar en detalle, Sí, 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 sí. de 10 millones que si no haces nada, sencillamente no van a votar, oye, es una condición bien importante. Si lo vemos desde el tema político, las cosas empiezan a enredarse, porque entonces, ¿qué es más importante? ¿Llegar a una elección con todas las condiciones o que definitivamente tengamos una oportunidad de éxito en el corto plazo? Entonces, yo diría que ahí hay que buscar un compromiso interesante y tratar de hacerlo lo antes posible, pero no perder la esencia de que sea una elección que realmente se haga de la mejor manera posible y con el mayor número de venezolanos pudiendo participar. Claro, lo que pasa es que eso también es difícil. O sea, que se den todas las condiciones, creo que va a ser difícil, ¿no? La contraparte o el régimen no va a querer entregar todas las condiciones. Así como que, bueno, registra todo el mundo, que vote todo el mundo, que sea con tus condiciones, etc. Eso, creo Sí, que vas a tener que sacrificar algunas cosas, ¿no? sin Quizás. lugar a dudas.
y se va a hacer, pero lo importante es que no se sacrifiquen todas. Claro, claro. O sea, nos van a llevar a un escenario donde Ujú. si no nos ponemos las pilas, vamos a votar con las máquinas del CNE, vamos a votar con el registro actual y vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos ya una vez, pero ya la gente sabe cómo lo hicimos. Claro. Entonces, no es tan sencillo. Y yo Claro. creo que en esta condición tutelada en la que estamos actualmente, es importante que funcionen las tres patas de la mesa. Mm, O sea, hay una pata roja, una pata azul, pero hay una roja y azul que es muy importante y que lo lógico es que haga cosas razonables claro. y que pidamos, pues, y que se logren cosas. Ah, no se va a lograr el 100%. Es imprescindible que lo hagamos de tal forma porque hay tal circunstancia. Bueno, eso lo intentaremos también y haremos todo lo posible por hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que es una oportunidad de oro para que realmente de una vez tengamos las mejores condiciones. Y aprovechar este tutelaje y darnos el tiempo que realmente se lo van a tomar igual para hacer una buena elección. Claro, bueno, ya me estás diciendo que puedes sacrificar unas cosas por otras, pero ¿cuáles crees tú que son las que no se deben sacrificar? Las máquinas, ¿tú irías a votar con esas máquinas? ¿Tú irías a votar Nosotros sin la diáspora? O creemos sea, que ¿qué no no hay sacrifica? un ambiente ni aquí en los Estados Unidos ni el mundo favorable al esquema de las máquinas. Es cada vez aparecen más personas de altísimo nivel tecnológico diciendo que eso no tiene sentido. Sí estaríamos de acuerdo una vez que tú haces tu votación manual con tu papeleta de la forma tradicional, con mecanismos de transmisión, sí, digitales, mucho mejores que nos permitan tener resultados directamente desde la mesa de votación, Mm, que es uno de los grandes, o sea, eliminar por completo el tema de las escaleritas del CNE y esperar que salgan los señores con la servilleta. O sea, claro. los resultados de cada centro deben poder transmitirse y volverse públicos desde el momento en que salen del centro de votación. Eso funciona como el blockchain. O sea, si yo logro poner ese archivo en suficientes lugares con las debidas garantías, nadie puede cambiar eso. Entonces, si Claro. volvemos al mismo esquema, que todos lo mandamos por un hueco y ese hueco lo abre solo una persona con su llave y te enseña lo que le da la gana, pues no va a haber ninguna garantía y vamos a seguir en el mismo problema que estamos ahorita. Entonces tú dices que hay 5 millones de personas afuera, más o menos, con capacidad de votar. Fácilmente. Y además hay 5 millones más, o bueno, se pueden solapar, no son excluyentes, pero se pueden Muy más o menos pocos. Estamos hablando de 5 millones que afuera. están afuera, pero en su registro actualmente están en Venezuela. Esos Sí, no van a poder votar. como Nosotros yo. hicimos un análisis con todas las personas de 20 registradas en 20 y solamente el 10% va a votar si se hace una elección en las actuales circunstancias. El Mm. 90% está todavía en Venezuela. Y Y eso refleja la realidad. O sea, el CNE tiene muchísimo tiempo que no da ninguna oportunidad de modificación del registro electoral. Entonces, cuando tú hablas de que afuera puede haber 5 millones o un poco más probablemente de personas mayores de 18 años, ¿cómo haces tú para que todas esas personas puedan votar? Entonces, ahí estamos hablando de tecnología y de meter sistemas de identificación que permitan hacer estas cosas y que muchas de ellas se puedan hacer sin necesidad de la presencia de la persona. Con esas condiciones es posible en 3, 4 meses manejar un universo muy, muy amplio de personas que puedan, por lo menos las del exterior, que ya tienen una condición de elector, poder votar. Más complejo es el caso de los que no están inscritos, porque eso requieren que la persona asista, vaya a un lugar donde se ejecuten las acciones, le tomen lo que haya que hacer, la foto, porque esos no están en el sistema. claro, y bueno, y mucha de esa gente quizás ni tiene cédulas o lo que sea, ¿no? De repente hay muchos de esos. El problema de las cédulas yo creo que es más sencillo porque sí hay muchas cédulas. El problema mayor de las cédulas es que hay cédulas que las tienen personas que o no existen o no son venezolanos y Mm. eso sí es un problema más difícil. Mira, El y hecho de, no, te iba a te iba a preguntar, ya esto más es un tema político y no técnico, ¿qué tipo de elección es la que hay que hacer? Yo tengo en mi cabeza una, pero en estos días comienzan a aparecer otros individuos ahí a decir que hay que hacer juntas, hay que empezar desde las elecciones desde abajo, desde muy abajo, y la última que se tiene que hacer, yo no sé cuándo, es la del presidencial. ¿Tú coincides con eso o qué para crees tú? nada, para nada. O sea, tú tienes que empezar porque realmente tengamos un gobierno y eso es lo que va a permitir que el país empiece a echar para adelante.
O sea, esta situación actual es un tanto extraña, dificilísima de explicar. Obviamente no va a favorecer y no está favoreciendo que mejoren las condiciones económicas de los venezolanos. Sin lugar a dudas, hay puntos importantísimos. Yo tenía 150 compañeros presos, que la mayoría ya no están presos. Era imposible que alguien saliera en Venezuela a hacer campaña electoral y a todo riesgo están saliendo y hasta ahora, gracias a Dios, no los han metido presos. O sea, hay cambios que todos estamos sintiendo, probablemente no todos los que yo quisiera, pero sí definitivamente muy importantes. Y yo creo que esa misma condición debe prevalecer y debe mantenerse y debe ayudar a que tengamos una mejor elección. ¿Cuál es tu carta al niño Jesús? ¿Cuál es tu elección ideal? Nuevamente, me dijiste Mira, 10 meses. al día de hoy, yo no haría con la máquina nada relacionado con la votación. Ok. Yo exigiría el conteo público del 100% de las mesas. Ese conteo público se transforma en un acta digital que usted transmite tanto al CNE como a todas las instituciones involucradas, como a los partidos políticos, absolutamente a todo el mundo. Y eso es lo que te digo que podría ser un modelo tipo blockchain. Y eso son suficientes garantías. Por supuesto, nos tienen que dejar que todas las personas compitan, hay que definir un mecanismo que nos permita decidir que los partidos políticos, que realmente todos están inhabilitados, cuál va a funcionar y cómo va a funcionar, cómo vamos a hacer, pero si dominamos el tema del registro, que va muy pegado el tema del registro con lo que queremos que sea la identidad en un futuro, y estamos hablando, en eso hay cierto consenso internacional, de que esas dos cosas se llaman rostro AVIS, o sea, un sistema de identificación que podemos utilizar también para el registro con rostro AVIS, es en este momento tecnológicamente lo más rápido y lo más eficiente. Y es relativamente sencillo. Cualquier teléfono te puede sacar una foto AVIS verificable. Entonces, esa condición, si la lográramos, nos facilita muchísimas cosas. Toda la parte, si tú logras obtener que cualquier venezolano tenga su rostro registrado, con ese rostro él puede cambiar sus datos de ubicación, por ejemplo, en el registro electoral. Podemos hacer muchas cosas que entonces me bajan el tamaño de la modificación del registro, que tiene que ser hecha en estaciones de trabajo a unos números razonables que lo podemos manejar en los tiempos que tenemos. Claro, pero no, ¿dónde está la diáspora en este sentido? O sea, estamos hablando de la diáspora nuevamente, ¿no? Sí. Donde está la diáspora no hay consulados, no hay donde votar. ¿Qué haces en esos No. sitios? Me acabas de dar otra. Nosotros en Venezuela siempre vemos a todos los demás países que tenemos en Venezuela, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los argentinos, votando en los hoteles, votando en lugares que por supuesto deben quedar supervisados probablemente por la embajada, por el consulado, pero que no tienen que ser ni la embajada ni el consulado, y tendrán que ser satélites y tenemos que resolverle. La otra gran ventaja es que el 80% de los venezolanos está en unas ciudades muy específicas donde sí hay consulados, en la mayoría. Entonces, el tema del exterior tiene soluciones utilizando mente abierta, ideas nuevas, es perfectamente viable. No veo que haya un problema ahí. El mayor problema es, ¿le interesa al régimen que voten 5 millones de personas que todos están en contra? No. No, obviamente no. Entonces ahí es donde necesitamos la tercera pata de la mesa haciendo lo que le toca hacer o lo que debería hacer. ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Crees que los Estados Unidos, nuestro tutor, quiere que eso ocurra? Mira, si alguien ha sufrido el hecho de que le hayan robado unas elecciones, es el actual presidente de los Estados Unidos. Y estoy seguro que sabe muchísimo más de Venezuela que muchos de nosotros. Y está consciente de la realidad y de la problemática. Y para él es un ejemplo que en Venezuela se hagan bien las cosas, que después va a repercutir muchísimo en su país. Yo siento que están dadas todas las condiciones para que se dé la mejoría, y estoy seguro que hay el interés de apoyo, porque el interés es mutuo. No porque me vayan a ayudar a mí, sino porque ayudándonos a nosotros se ayudan ellos mismos. Bueno, te veo muy optimista. Me preocupa que te veo muy optimista. Bueno, está bien. De eso vivimos. ¿Sí? Si nos quedamos en la lloradera y vivimos de inventar cosas que nos permitan hacer las cosas mejor,
y ha funcionado. Y por eso tenemos la esperanza que va a volver a funcionar. Bueno, gracias por tu tiempo. Parece muy ilustrativo. Espero que volvamos a conversar pronto. ¿Tienes planes de volver a Venezuela? Por lo que yo hago, que es básicamente la parte electoral, creo que soy mucho más interesante en este momento acá, pero Ok. definitivamente el plan de todos es volver a Venezuela. Bueno, gracias otra vez. Un abrazo, todo lo bueno. Que tengas buen fin de semana. Cuídate. Chao. Igual, cuídate mucho.